Mis amados hermanos, buenos días. Dios les bendiga. Hoy es agosto 8 y así nos dice el devocional. Para el creyente la obediencia no es algo doloroso, sino un motivo de gozo. Cada acto de obediencia celebra la gracia que lo alimenta y lo capacita. Recuerdo que mi hermano Ted me lo dijo, pero no me percaté de cuánta razón tenía. La obediencia es tu propia recompensa. Es difícil sobreestimar la gracia que motiva los actos de obediencia en tu vida y en la mía. Los pecadores no responden a la autoridad. Los pecadores quieren tener sus propias reglas. Los pecadores son buenos en convencerse a sí mismos de que sus errores no son tan malos como parecen. Los pecadores tienden a creer en su propia autonomía. Los pecadores tienden a pensar que son más sabios de lo que realmente son. Los pecadores tienen un código moral formado por sus deseos en lugar de la ley de Dios. Los pecadores piensan que no necesitan lo que no desean. Los pecadores tienden a estar enfocados en sí mismos y a excusarse a sí mismos. Los pecadores anhelan lo que Dios ha prohibido. Los pecadores tienden a elegir placeres cortos en lugar de la ganancia a largo plazo. Los pecadores tienden a rebelarse en vez de someterse. Debido a que todas las declaraciones mencionadas arriba son ciertas, es un milagro de la sublime gracia que cualquiera de nosotros escoja obedecer a Dios. Y todavía más milagroso es que podamos encontrar felicidad en obedecer a alguien a quien no podemos ver, escuchar o tocar. Es una maravillosa gracia transformadora que el corazón de un ser humano tan egocéntrico pueda abandonar la búsqueda de su propio pequeño reino y entregarse al servicio del reino de alguien más. Cada vez que deseamos, en palabra, pensamiento o hecho, hacer lo que complace a Dios, somos rescatados, transformados y fortalecidos por su gracia. Verás, la obediencia celebra la gracia, incluso en los momentos cuando no estás consciente de ello. Cada momento de sumisión a la voluntad de Dios celebra esta realidad. Así, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. Así que sonríe mientras obedeces. Estás experimentando la riqueza de la gracia. Da gracias cuando te sometes a Dios. Has sido rescatado por la gracia. Celebra cuando tomes decisiones correctas. Eres transformado por la gracia. Canta con alegría cuando seas un instrumento para los propósitos de Dios. Esto es evidencia de que la presencia de la gracia redentora mora en ti. Para profundizar y ser alentados, 1 Corintios 6, del 1 al 11. Mis hermanos, el devocional de hoy, como leíamos, podemos darle un título: la obediencia que nace de la gracia y celebra a Cristo. El devocional comienza con una confirmación que choca con nuestro instinto caído, mis hermanos. Para el creyente la obediencia no es algo doloroso, sino un motivo de gozo. El salmista lo expresó de esta manera: me gozo en el camino de tus testimonios como sobre toda riqueza. Salmo 119:14. Y Juan va más allá, mis hermanos. Sus mandamientos no son gravosos. Primera Juan 5:3. ¿Cómo es posible, mis hermanos, que una voluntad creada para la gloria de Dios encuentre su máxima satisfacción en la sujeción a Él? La respuesta, mis hermanos, es la estructura misma de nuestra humanidad. Fuimos diseñados para ser dependientes de Dios. No olviden esto. Fuimos creados o diseñados para ser dependientes de Dios. La autonomía, mis hermanos, no es libertad, sino la más cruel de las esclavitudes. Así nos lo decía San Agustín y lo resumió de esta manera: nos creaste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Por eso cuando obedecemos, mis hermanos, estamos perdiendo algo. Estamos encontrando, mis hermanos, nuestro ser genuino. El texto que nos da el devocional, que es Romanos 6:14, es nuestra columna vertebral del devocional. El pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo, el apóstol Pablo, mis hermanos,
no presenta la obediencia como un medio para llegar a la gracia, sino como la consecuencia inevitable y gozosa de estar bajo la gracia. El problema radical, mis hermanos, del ser humano no es que peque ocasionalmente, sino que es esclavo del pecado. Juan 8:34, así lo dijo el Señor Jesucristo. El gozo en la obediencia es la señal de que la esclavitud ha sido rota. Es una señal tremenda para saber si somos salvos o no somos salvos. Bueno, la incapacidad humana es lo que podemos llamar la depravación total. Hermanos, el devocional enumera 11 características del pecador, lejos de ser una simple lista moral. Es un retrato, mis hermanos, de lo que la Reforma llamó la depravación total. No que seamos tan malos como podríamos ser, sino que el pecado corrompió todas las facultades humanas, entendimiento, voluntad y afectos. El entendimiento está cegado. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios corruptible, la gloria de Dios incorruptible por imagen de hombre corruptible. El pecador no se ve, y hermanos, y escuchen esto, el pecador no ve la hermosura, la santidad, no puede. La considera irrelevante, no le importa. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, lo dice 1 Corintios 2:14. Por eso el devocional dice que los pecadores tienden a pensar que son más sabios de lo que realmente son. Que nos dice Jeremías, nos da un diagnóstico. Engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. El hombre se autojustifica y miente sobre su propia condición. Eso es una evidencia de un hombre, una mujer muerta en delitos y pecados. Hermano, no es que el pecador no pueda decir, es que solo quiere decidir lo malo porque por naturaleza es hostil a Dios. Y escuchen esto, mis hermanos, no es que el pecador no pueda decidir, es que solo quiere decidir lo malo porque su naturaleza es hostil a Dios. Esa es la vieja naturaleza que teníamos antes. Y esa es la lucha que tenemos interna, la que expresa Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo. Hermanos, el enfoque de la carne es enemistad contra Dios porque no se somete a la ley de Dios ni tampoco puede, lo dice Romanos 8:7 al 8. Él, el hombre, ni tampoco puede. Esto destruye cualquier teología que diga que el hombre tiene libre albedrío para elegir a Dios sin la gracia previa, sin la intervención de nuestro Señor Jesucristo. Jesús mismo lo dijo y afirma de esta manera. En verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Juan 8:34. Un esclavo no puede liberarse a sí mismo. Hermano, los afectos están torcidos. Los pecadores anhelan, o sea, el hombre pecador redimido anhela lo que Dios ha prohibido, lo dice el devocional. Esto es las concupiscencias de nuestro corazón, que dice Santiago 1:14 al 15. Cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por sus propias concupiscencias. No pecamos, mis hermanos, porque el diablo nos tiente. Pecamos porque deseamos lo prohibido. Nuestros afectos están invertidos. Amamos las tinieblas y odiamos la luz, como dice Juan 3:19. Mis hermanos, si esta es nuestra condición natural, la obediencia a Dios es humanamente imposible. Es un milagro mayor, hermanos, que la creación del universo, que es un egocéntrico, abandone su pequeño reino para servir al reino de otro que es tan sobrenatural como de un muerto resucite. Y ahí radica la gloria y la gracia, mis hermanos. Que es tan sobrenatural, mis hermanos, que un muerto resucite. ¿Por qué? Porque es que estamos muertos en pecado. Si Dios no interviene, continuaríamos en esa misma naturaleza. Hermanos, si el problema es nuestra incapacidad para obedecer, la solución no puede ser un mejor esfuerzo. La solución es un sustituto. Y aquí debemos profundizar, mis hermanos, en la obediencia activa y pasiva de Cristo. Una distinción fundamental de la teología reformada, mis hermanos, es que una pura alegría para el alma. ¿Y por qué lo digo, mis hermanos? Porque nosotros no podemos, en nuestras fuerzas, obedecer al Señor perfectamente. Lo podemos hacer externamente perfectamente, pero no de perfecto corazón como el rey Amasías, que nos dice 2 Crónicas capítulo 25. Amasías
Fue un hombre que hizo las cosas delante de Dios perfectamente, pero no de perfecto corazón. Mis hermanos, entendamos esto. Cristo es el segundo Adán, el verdadero Israel, el que obedeció perfectamente por nosotros. Pablo, mis hermanos, traza un paralelo en Romanos 5, 12 al 19. Adán en el huerto desobedeció y nos constituyó pecadores a todos nosotros. Él era nuestro representante federal. Cristo en el desierto y en la cruz obedeció y nos constituyó justos. Es lo que dice el versículo 19. Así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Esa obediencia de uno abarca toda la vida de Jesús. Jesús vino a cumplir toda justicia. No solo murió, que es la obediencia pasiva soportando la pena, mis hermanos, sino que vivió perfectamente la ley, obediencia activa, ganando la justicia. El devocional menciona, mis hermanos, que Cristo halló gozo en el hacer la voluntad del Padre. Eso lo encontramos en Hebreos 5, 7, Hebreos 10, 5 al 7, que está citando el Salmo 40. He aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Y en Juan 4:34 dice, Jesús dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que termine su obra. Mi querida familia, para nuestro Señor Jesucristo la obediencia no fue una carga, sino su alimento, su deleite profundo. Y así debe ser para nosotros. Ni una carga, sino un deleite y alimento profundo. Miremos cómo Dios imputa esta obediencia a nuestra vida. ¿Y cómo nos beneficia eso, mis hermanos? Por unión con Cristo y fe. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y esto es glorioso, mis hermanos. Cuando nuestro Padre Celestial nos mira, ve la obediencia perfecta de su Hijo acreditada a nuestra cuenta. No es que Dios haga, hermano, que no está viendo el pecado. No. Él nos va a disciplinar y nos va a azotar. Es que Cristo pagó la deuda y nos regaló su tesoro de la gracia y la obediencia de sus méritos. Dice Isaías 53:11. Por el conocimiento que tenga de sí mismo, mi siervo justo justificará a muchos, llevando las iniquidades de ellos. La justificación es gratuita, mis hermanos, pero costó la sangre y la vida santa del Hijo de Dios. Hermanos, la gracia transformadora. Así nos dice el devocional. Cada vez que deseamos hacer lo que complace a Dios, somos rescatados, transformados y fortalecidos por su gracia. Y aquí entramos, mis hermanos, en el misterio de la santificación progresiva, entendida desde la unión vital con Cristo. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Es decir, con Cristo hemos resucitado una nueva vida. En el versículo 2 de Romanos capítulo 6, dice, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Bueno, la obediencia no es opcional, es la lógica de nuestra nueva identidad. Mis hermanos, un pájaro no puede volar para ser pájaro, vuela porque es pájaro. El cristiano obedece porque es una nueva criatura. En el versículo 6 y 7 dice, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Mi querida familia, la raíz del poder del pecado fue quebrantada en la cruz. No significa que el pecado desaparezca, como lo vemos en Romanos 7. Está hablando acerca de esa vieja naturaleza que mora en nosotros, ese pecado remanente, ese enemigo que llevamos dentro. Lo que afirma, mis hermanos, es que pierde su dominio legal y su poder tiránico sobre nosotros. En el versículo 11 de Romanos 6 dice, así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo. La palabra allí, mis hermanos, considérense, es un verbo contable. La fe, la santificación comienza con un acto de fe intelectual y cordial. Creer que ya somos lo que Dios dice que somos. No luchamos por ser libres, luchamos desde la libertad. Por eso es que somos más que vencedores, mi querida familia. Los puritanos, como John Owen,
Llamaba esto mortificar el pecado, Romanos 8:13, y vivificar el espíritu. La obediencia no es pasiva, mis hermanos, como si Dios hiciera todo y nosotros nada, pero tampoco es mérito humano. Mis hermanos, es una sinergia de la gracia. Dios obra y nosotros obedecemos. Filipenses 2:12 al 3. Ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí, mis hermanos, el creyente experimenta, he aquí la experiencia, la dulzura de la gracia. Se da cuenta de que el deseo de obedecer le viene de la mano de Dios, provee y procede de la mano de Dios, y que al rendirnos, el Espíritu infunde paz y fortaleza. Ese es nuestro gozo, de saber de que Dios está haciendo su obra perfecta en nosotros y la seguirá haciendo a pesar de nosotros, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de ese viejo hombre, porque recordemos que ese viejo hombre quedó crucificado en la cruz. Mis hermanos, entendamos esto, que es muy claro. El problema es obedecer para ser aceptado. Gálatas 3:3 dice, tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a perfeccionarse por la carne. Hermanos, el legalismo niega la suficiencia de la obediencia de Cristo. Si mi aceptación ante Dios dependiera de mi obediencia de hoy, hermanos, estaría condenado a cada hora. La ley ya no es un contrato de obras. Haz esto y vivirás, sino un espejo que me muestra mi necesidad. Y escuchen esto, mis hermanos, mi necesidad continua de Cristo. Es una dependencia total todos los días. Cuando pequemos, no corramos a la desesperación ni al esfuerzo de nuestras fuerzas. Corramos al abogado. Lo dice 1 Juan 2 del 1 al 2. Bueno, la obediencia que Dios acepta en ti es la que brota del perdón recibido, no la que busca comprar el perdón. El gozo en la obediencia, mis hermanos, se pierde cuando lo hacemos como un pago. Se recupera cuando lo hacemos en Eucaristía, es decir, en acción de gracias. Miremos algo muy importante, mis hermanos, y esto es fundamental. Si te encuentras usando la gracia como excusa para pecar deliberadamente, examina si realmente has conocido a Cristo. La fe que salva es la obra de Cristo por amor en nosotros. Mis hermanos, miremos la batalla diaria. Pablo mismo grita, miserable de mí, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. Como creyentes experimentamos que la obediencia es imperfecta, nuestra obediencia, y que muchas veces es amarga por la resistencia a la carne. Miren un texto que es nuestra firme ancla. Por tanto, Romanos 8:1, porque es el ancla de Romanos 7. Por tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y eso qué significa, mis hermanos? Que cuando estamos andando conforme al Espíritu podemos identificar nuestro pecado, arrepentirnos de él, correr a la cruz de Cristo. Y esto es fundamental. Nos damos cuenta quiénes somos. El pastor John Owen decía y enseñaba de que matar el pecado o el pecado te matará, pero no con autosuficiencia, mis hermanos, sino en el poder del Espíritu. Cuando caes, no te acuestes en el lodo, levántate inmediatamente y corramos al trono de la gracia para recibir pronto y oportuno socorro. Hebreos 4:16. Y vuelve al camino. La obediencia no es perfecta, pero es verdadera cuando hay arrepentimiento continuo y fe en un mediador que es nuestro Señor Jesucristo. Mi querida familia, meditemos en estas verdades, reflexionemos y actuemos. ¿Por qué? Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Y no es una sugerencia, mis hermanos, es una certeza legal y espiritual para todo el que está en Cristo. La obediencia no es el yugo de la esclavitud, sino la libertad de los hijos. Mis hermanos, cuanto más obedecemos, más descubrimos la infinita hermosura de Dios. Cuanto más nos sometemos, más se expande o crece esa capacidad de gozo. La obediencia, mis hermanos, es el fruto del Espíritu y el fruto es dulce. Al obedecer, mis hermanos, celebramos que la gracia
nos ha alcanzado. Al decir no al pecado, celebramos de que estamos muertos a él. Al decir sí a Dios, estamos celebrando que Cristo vive en nosotros. Y al final del camino, cuando la obediencia sea perfecta en la gloria, dice hermano, nuestro gozo será completo. No porque seamos nosotros, sino porque Él será todo en todos. Bueno, mi querida familia, este ha sido el devocional de hoy. Damos gracias a nuestro buen Dios por su gran salvación, por esa asombrosa salvación. No la descuidemos. Ocupémonos de ella con temor y con temblor. Dios me los bendiga, un fuerte abrazo, un bendecido fin de semana y gocémonos en el Señor. Gocémonos en el Señor todos los días.